el servicio secreto de la Unión Soviética. Utilizan sus nuevos puestos para realizar personalmente actos de castigo contra los alemanes. Pero seguir a criminales de guerra es una tarea complicada. Muchos se mezclan con los soldados y con sus víctimas, escondiéndose en el seno de la población civil. Cuando son descubiertos, se enfrentan a parodias de juicios y a linchamientos, muriendo con frecuencia de una paliza. En Austria, un grupo de agentes de inteligencia del Haganah, el ejército judío clandestino de Palestina, envía a un agente a Viena. Se trata de Asher Ben Natan, un futuro director general del Ministerio de Defensa israelí. Operando como Arthur Payer, abrió una biblioteca de investigación en el número 2 de Franckasse, en Viena. Es una fachada para investigar a criminales de guerra nazis, para procesarlos. Interrogábamos a la gente para saber la suerte de comunidades judías en el este de Europa. Y empecé a interrogar a algunos sobre crímenes de guerra. Y basándome en eso, recopilé una lista de unos 700 criminales de guerra, porque algunas personas decían que todavía recordaban los nombres e incluso sus descripciones. Ben Natan emplea a varios agentes que en secreto forman su propio grupo llamado Represalias. Manus Diamant se encuentra entre ellos. Una vez terminada la guerra, unos cuantos amigos, mi gran amigo Alex Gazmon, el hermano de Mordechai Anilevich, y Tufia Friedman, formamos un grupo de vengadores en Viena. En aquella época todavía no había una policía eficaz ni tribunales, por lo que ejercíamos de tribunal de campo para los criminales alemanes, para los asesinos, hombres de la Gestapo, de la SS, a los que encontrábamos por medio de una lista que teníamos. Como superviviente del Holocausto, Manus Diamant consideraba la caza de nazis como la realización de una convicción personal. Su hermano Shmuel había sido asesinado en Auschwitz. Manus también jugaría un importante papel en la captura de Adolf Eichmann, uno de los cerebros de la solución final. Manus había descubierto a la amante de Eichmann, que vivía en el pueblo de Urfar, en Austria. Haciéndose pasar por un amigo de Eichmann, consiguió hacerse con una fotografía de su amante, una parte esencial para su captura final. En el cercano pueblo de Badehaus, en el norte de Austria, Manus y sus camaradas reparan en el escaparate de una tienda de antigüedades. En él estaban expuestos artículos judíos, decorativos y religiosos. Una amistosa conversación con el dueño revela cómo las robó en un hogar judío, después de dar muerte a los residentes. Al día siguiente, su cadáver apareció flotando en las tranquilas aguas de un lago cercano. Tras la guerra, luchadores supervivientes de los guetos, activistas y partisanos se unen para formar el mayor y más significativo grupo de judíos, jurando vengarse en nombre de su pueblo. Aunque durante la guerra muchos estaban separados en distintos movimientos ideológicos, ahora están unidos por el legado de las víctimas. Bezalel Mijaeli es uno de ellos. Huyó de Uns-la-Plage junto con su padre. Allí era donde los nazis agrupaban a los judíos antes de enviarlos a los campos de exterminio. Llevaba a mi padre de la mano. Había quedado cojo de un pie durante la guerra y tiré de él hasta que llegamos al bosque. En el bosque me dijo: no puedo correr más, pero tú tienes una misión. Ir a Israel, a nuestra tierra y vengarnos. Es lo único que te queda. Tienes que hacer esas dos cosas. Si sobrevives, debes hacerlas. Bezalel se unió a los partisanos del este de Europa. A finales de 1944, abandona los bosques y viaja a Lublin, la primera ciudad polaca que fue liberada. Allí conoce a otros activistas judíos de Rovna, Vilna y Varsovia. Algunos ya habían cometido actos de venganza por su cuenta.
Encuentran refugio en un edificio abandonado en el número 58 de la calle Fisinskigo, donde comparten las pocas pertenencias que poseen. En Lublin conocimos a personas procedentes de toda Rusia. Conocimos a los grupos de Pasha, Lidovsky y Besalel, que procedía de Rovna. Y al conocernos, descubrimos que todos teníamos ideas similares. Todos nos quejábamos porque no nos quedaba nada. Ni familia, ni hogar, nada. Por otro lado, conocimos a judíos que habían corrido la misma suerte. Existía una especie de solidaridad en nuestro destino común. Aquellos eran días y noches llenos de significado, de amistad, de profundas conversaciones, discusiones sobre metas, sobre el pueblo judío, sobre lo que iba a ocurrir. Y en el interior de todos existía aquel anhelo. En esta casa, en la vieja ciudad de Lublin, se planea el futuro. El grupo acuerda acometer 2 fases. La primera será reunir a los judíos que quedan en Europa y trasladarlos a Palestina. La segunda será vengarse. Ya nos habíamos prometido a nosotros mismos en el bosque que no abandonaríamos este enorme cementerio que es Europa sin antes haber realizado un acto que valiera la pena y que asombrara al mundo. Queríamos que nuestra venganza fuera equivalente a la magnitud de la catástrofe, a la magnitud de la destrucción que los alemanes habían causado a los judíos. Era el castigo natural que merecía el asesino, y el asesino era el pueblo alemán, no un alemán concreto. El grupo se transforma en una organización clandestina. Su líder es Abba Kofner, un poeta y comandante partisano de Vilna. Kofner es una de las figuras más destacadas de la resistencia judía en el este de Europa. Antes de la guerra ya había pertenecido a un movimiento sionista radical. Hacia finales de la guerra dirigía al grupo de huida Brecha, que llevó a miles de judíos clandestinamente a la Tierra Santa. En palabras del propio Kofner, para arrancar las raíces de la tierra del Holocausto y volver a plantarlas en la tierra de los vivos. Pero Palestina sigue bajo mandato británico. Los visados escasean. A pesar de tenerlo todo en contra, la masiva operación ilegal de emigración se pone en marcha bajo la dirección de Kofner. Refugiados sin hogar y sin familia dejan atrás el continente europeo para comenzar una nueva vida en Palestina. Abba insistió en que los judíos no debíamos quedarnos en Europa, en que nadie debería quedarse en esta tierra. Y dirigimos una gran evacuación hacia Bucarest. Y le dimos un nombre, el éxodo de Europa. Cuando llegamos a Bucarest, entramos en contacto con la brigada judía estacionada en Italia. Y cuando vimos que la brigada estaba trabajando intensamente para llevar ilegalmente judíos a Israel,